Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. El día de hoy con el tema seguimos hablando de ser agradecidos, pero lo he titulado agradecimiento en el templo. Decía yo, el ser agradecidos, y la gratitud, decía Jeremías, en el templo o en la casa del Señor. Pero el día de hoy quiero sustentarlo en el libro de Juan capítulo 5, cuando dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué habla este pasaje? Nos habla de un hombre paralítico de Betesda. La Biblia nos enseña que Betesda, 5 pórticos, etcétera, etcétera, y que estaba ahí a la puerta. Tenía 38 años de estar paralítico, enfermo. Hacía 38 años, dice la lectura, si lo leemos, por tiempo abrevio, pero lo pueden leer y cerciorarse de lo que digo. Hacía 38 años de que estaba enfermo, quería sanidad, anhelaba la sanidad, por eso iba a ese estanque que cada año, un día especial, venía un ángel, movía las aguas y el primero que entraba a esas aguas recibía sanidad, era sanado. 38 años dice que tenía él. ¿Cuántos años había ido antes? Desconozco, no lo dice la literalidad, pero podemos entender que lo había hecho y siempre le ganaban, y posiblemente cuando se arrojaban, no era el único, eran varios. Algunos salían y decían, vine con un golpe aquí, ahora vengo con otro, vine con una enfermedad, ahora me salgo con otra, etcétera, etcétera, porque nada más uno era sanado. Dice la Escritura que Jesús se acerca, lo ve y le dice, ¿quieres ser sano? Y cualquiera de nosotros puede decir, si estaba ahí. No, pero la pregunta de Jesús cuando dice, ¿quieres ser sano? Se refiere a otras cuestiones. ¿Estás dispuesto a hacer ya las cosas por ti? Porque ahora, es más, ni tienes quien te aviente, no tienes quien te ayude, no tienes quien te cargue, pero ahora lo vas a hacer tú solo. Hay quienes en medio de la enfermedad hasta la aprovechan. Y voy a decirlo, no pido perdón por decirlo, pero hay hasta pastores y líderes que se hacen pasar por enfermos para que reciban beneficios de los hermanos o de las hermanas. De tal manera que les conviene padecer para poder tener entradas. Qué bajeza y hasta dónde se puede llegar. Otros que verdaderamente necesitan pero no piden, pero Dios le pone en el corazón a las personas de tal manera que dicen, vine y le traje esto. Puedo testificarles de muchos hermanos que han pasado circunstancias difíciles. Nunca se me olvida de un predicador, él es salvadoreño, y me tocó escucharlo cuando chico. Dice que su padre, un apasionado por el Señor, pero la iglesia o donde compartía no le proveían lo necesario para su sustento. Era un hermano consagrado al Señor y de pronto les dijo, si en este día no recibimos alimentos, renuncio a mi cargo de pastor.
Y aquel joven o adolescente estaba contentísimo porque se acabó la privación, haremos lo que nosotros queremos hacer, ya no estaremos sometidos a ese Dios, etcétera, etcétera, en esa juventud de rebeldía. Y él testifica que su padre siempre oraba y daba gracias aun cuando no había alimentos, y le decía a Dios, ese varón, ese siervo, decía: gracias Dios por lo que nos concedes, gracias por estos alimentos que nos das, aunque no tenían más que 2, 3 trozos de pan. Testifica él eso. Y llegó el momento en que aquella tarde desesperada dijo: si hoy no tomamos alimentos o no tenemos que, renuncio. Testifica él que a las 11:30 de la noche veía el reloj y ya iban a dar las 12 y nada, y decía: por fin vamos a dejar de tener esta opresión de tanta actitud de fe, etcétera, fanatismo. Bueno, un adolescente él, pero testifica que antes de las 12 de la noche, antes de que el reloj sonara a las 12, esas campanadas que anunciaban, entre comillas, una libertad de no someterse a ese Dios de tanta moralidad, de tantas leyes, etcétera, etcétera. Dice, en su juventud, él se regocijaba. No se regocijaba porque tenía alimentos, o no los tenía, sino porque se iba a acabar, entre comillas, esa actitud de papá diciéndole: pórtate bien, hagan esto, hagan lo otro, lean la Biblia, vamos a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero ese hombre, pastor, me consta ese testimonio cuando lo dio este pastor ya después consagrado. Dice: antes de las 12 sonó la puerta. Fuimos, salieron a ver. Dice, ¿qué dice mi mamá? Hoy tuvimos una fiesta, hicimos esto, hicimos lo otro y esto, y pensamos que iba a ir el pastor, pero no fueron. Pero aquí mi mamá les manda esto. Aquel pastor cayó de rodillas y glorificó a Dios, dándole gracias. Esa noche aquel joven que pedía o anhelaba, entre comillas, una libertad, cambió su forma de pensar, y de ahí dice que hizo un compromiso con Dios de servirle. Recuerdo que se apellida Hernández, no recuerdo mucho más de él, pero ese testimonio, cuando hablé personalmente de él, sí, y me decía, hablando del Salvador, me dice: yo conozco las ratas que van a las iglesias y se meten ahí. Era cuando lo de mucha violencia, las guerrillas y todo esto, dice la iglesia, de cómo van y se meten para hacer planes y proyectos ahí mismo. Qué triste, pero de esa manera Dios le mostró. Estoy hablando de ser agradecidos. La Biblia nos enseña que este hombre que estaba en Bethesda, ese paralítico, hacía 38 años, no sé qué tanta amargura pudiese tener de que alguien le ganaba, pero pasó Jesús y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a quitar de tu corazón tanto rencor, tanta molestia porque otro te ganó? ¿Estás dispuesto a ser sano y creer en el Dios Todopoderoso, no pensando que un ángel viene y mueve? ¿Crees en ese Dios que aunque no lo ves, actúa? Aquel hombre le dijo que quería hacerlo. Dice: pero no hay quien me ayude. Posiblemente estaba amargado, posiblemente decía: mi mamá, mi papá me dejaron, no están conmigo, me han dejado solo. ¿Cuántas veces esa desesperación nos mueve a decir: ya déjenme solo, no hablen conmigo, ya cállense? Y te hablan de Dios y te dicen: no existe, Dios no está. Si Dios estuviera, ¿por qué me tiene de esta manera? No sé, tantas cosas que puedo ver ahí. Pero dice la Escritura que Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? A ese enfermo. Sin alguien que te ayude, tú dices que no hay nadie que te ayude. Hay alguien que sí quería ayudarlo, que era el mismo Jesús. A mí me muestra que no podemos decir: no hay nadie que me quiera ayudar. Jesús te quiere ayudar. La solución se llama Jesús. Y no importa cuán difíciles sean las cosas, Él es un Dios grande. Y algunos dicen que no es Dios, porque dicen: tuvo hambre.
Y si es Dios, no tuvo hambre. Se durmió. Si fuera Dios, no se hubiera dormido. Y sacan una serie de cuestiones como estas. Ahí nos habla la Biblia de la humanidad de Jesús. Fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. No fue 50 y 50, fue 100% Dios. La unión hipostática que se nos enseña en el punto teológico, doctrinal, o de quién es Dios. Las dos naturalezas en Él. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este para perdonar pecados si solamente Dios los puede perdonar? Pues Jesús dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Perdón de pecados y sanidad. Y la Biblia nos enseña que en la cruz, en Isaías 53, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nos entrega el perdón de los pecados, pero también la sanidad. Y este hombre, que hacía 38 años, entendió a medias que había solución a su vida cuando Jesús, dice la Biblia, que le sanó. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. La solución se llama Jesús. Betesda significa casa de misericordia, casa de gracia. Pero ahí estaba el que manda en la casa de Dios, que es Jesús. Y dice la Biblia que recibió el milagro. Fue sorprendente, fue sobrenatural. Una sanidad que lo hizo que su fama creciera de Jesús. Pero Jesús buscaba más que su fama creciera, que la fe en las personas creciera para que movieran montes, porque así lo dijo. El monte tipificado en problema, adversidad, enfermedad, angustia, pobreza, escasez, etcétera, etcétera. Dios nos ha dado la solución a través de su Hijo amado, se llama Jesucristo, que para Él es algo natural, pero para nosotros son milagros y prodigios. Pero si necesitas un milagro, un prodigio, tú puedes acercarte a Jesús y puedes decirle: Señor, de la misma manera que sanaste a aquel paralítico, sáname a mí de esa parálisis que tengo. Y la parálisis puede ser económica, puede ser de salud, de enfermedad, pero cualquier cosa el Señor tiene la solución. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, y añadimos, y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Puede ser libre de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Qué hermosos himnos, que ya últimamente no se cantan, pero anunciamos la grandeza. Y en el reino de los cielos Jesús dice: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confieso delante de mi Padre. Sí, tengo el poder para darle lo que Él le está cantando, Padre, y no importa qué necesita. Por eso en la casa del Señor recibimos. Dije que Betesda significa casa de gracia, casa de misericordia. En la casa del Señor hay prodigios. Bienaventurado el que atrajeres a ti, será saciado, saciado del bien de tu casa. Con tremendas cosas responderás tú en justicia. Lo que pasa es que quieren tenernos en la iglesia. No, tú haz lo que dice el Señor, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así dice la Sagrada Escritura. Bueno, y dice la Escritura que fue sanado, recibió bendición, recibió salud, y dice que fue a agradecerle a Dios. Fue a la casa de Dios. Jesús entró a la casa, y dice ahí 5:14 de Juan: después le halló Jesús en el templo. Vuelvo a referir, no en el templo desde el punto de vista lugar santo, lugar santísimo, no podía entrar. Jesús anduvo afuera, en los atrios, pero dice que esta persona que había sido sanada fue a darle gracias a Dios. No lo dice la literalidad, dice de los que dicen que tenga cuidado con la espiritualidad y que la literalidad. Este hombre fue
glorificar, lo puedo ver en el Espíritu glorificando. Dice que Jesús le halló en el templo. Jesús le halló en el templo y le da una palabra. Jesús platica con nosotros. El predicador, el hermano que da la enseñanza, el hermano que ora, intercede, etcétera, etcétera. El que me abraza, me saluda en la iglesia, no solamente muestra gratitud a Dios a través de ello, sino que también nos participa de ese amor de Dios, de tal manera que, como dice aquí, nosotros somos agradecidos. Y dice la Escritura que Jesús le dijo, platica con él, algo extra de lo que ya había sucedido en el estanque de Betesda. Jesús le dijo, no peques más. No te voy a juzgar por tus pecados, ya recibiste sanidad, ya no vuelvas a pecar. Ahí le estaba diciendo, vive santidad, vive integridad. Cuando le dijo, ¿quieres ser sano? Lo que te estoy diciendo, le estaba diciendo, no maldigas, quita todo odio, rencor, sé para Dios. Y obvio, recibió una bendición más. Esa integridad o santidad que Dios nos pide también nos las muestra a nosotros. Conclusión, una persona que recibe de Dios es agradecida y se presenta en el santuario para decirle gracias. Pero eso sí, cantamos, gracias Señor, tú eres mi fortaleza, gracias Señor, en ti soy triunfador. Hemos conquistado al mundo por la sangre de Jesús, que dio su vida para salvación. ¿Quieres recibir a Jesús? Entrégale tu vida y dile, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser espiritual, mi cuerpo, renuncio al pecado y al diablo y a todas sus obras. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y puedo decir confiadamente que soy libre de toda condenación. Y gracias porque soy hijo tuyo con derecho de heredar tus bendiciones. Por Cristo, amén. Oremos por las necesidades que puedan haber. Padre, en esta hora te rogamos que bendigas a todos mis hermanos y hermanas de la misma manera que obraste con poder sobre esa persona en medio de tanta amargura, rencor y tantas cosas que podemos hablar que tenía. Tú, Señor, le respondiste. No le dijiste, quita todo primero esto y luego vas a ser sano. Tu misericordia sobrepasa todo esto. Obra esa bendición, pero también provócanos a ser agradecidos. Y como dice este pasaje, que nos halles en las iglesias o en los templos dándote gracias, diciendo cuán poderoso eres. Esto te lo rogamos, pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo, bendiciendo a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América y en todo lugar donde hay un cristiano. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano.